Gracias por la invitación, Cristian. Quería empezar conversando contigo el tema de este posible viaje, ¿verdad? Para la parada militar y también, obviamente, para el mensaje de la nación, el Te Deum. ¿Qué te parece ese tema? Es decir, lo que conversábamos afuera, ¿no? No es solamente lo que se dice, sino cómo y cuándo. Claro, en política lo importante es el mensaje que das, pero también es importante cómo das el mensaje, en qué circunstancias das el mensaje y en qué tonalidad das los mensajes. Entonces, definitivamente, si el mensaje fue dado la semana pasada, donde el país estuvo pues en una crisis política, yo diría, bastante seria. Correcto. ¿Cómo es posible de que se saque el tema de un viaje a Huancayo, ¿no?, para el Congreso de la República, la parada militar, y por esas cosas de la vida aparece pues la encuesta de Datum, ¿no?, donde también anticipan el resultado de las elecciones para dentro de 4 años? Entonces creo yo que no fue el mejor momento, un momento feliz, el poder hablar de estos temas en una crisis política que el país estaba llevando en ese instante. Ahora, pensando mal, como quizá deberíamos pensar en política, ¿fue una torpeza decirlo en ese momento o más bien esconde algún otro tipo de interés hablar de eso, ¿no? Un poco una cortinita de humo. De repente políticamente fue lo correcto, decirlo para generar un debate y poder usar los espacios de debate para hablar de un tema que el cual no era ni importante en el momento, ni urgente en el momento. Entonces es posible que el tema de comunicación política haya servido para los intereses del gobierno, pero no para los intereses del país. O sea, puede ser que nosotros caigamos a hablar sobre este tema, sí o no, y dentro de una semana nos dicen, no, fue solamente una idea que soltábamos, nos quedamos aquí en Lima ya cuando no necesitan, digamos, mandarnos por otro lado. Esa es la política. El saber decir las cosas y cuándo decirlas para generar una distracción, para generar un debate, para enfriar las cosas o de repente en algún momento también calentar las cosas. Correcto. De esa manera creo yo que se han sucedido los hechos y ahora vemos que el tema del BRAE se enfrió un poco. Ahora entramos ya a otro tipo de debates. Ahora, para terminar con este tema de una probable parada militar en Junín, yo te preguntaba, ¿no? ¿Es posible legalmente y logísticamente? Me imagino que también, ¿no? Claro, o sea, en realidad, en tema Congreso, que es más mi especialidad, lo que dice la Constitución es que el presidente de la República dirige el mensaje de la Nación en el Congreso, cuando sesiona el Congreso. No hay nada que impida que el Congreso pueda reunirse en Tacna o en Tumbes. O en Ica, como lo hizo la vez anterior el Parlamento. En ese caso, y logísticamente es posible. Claro, que va a costar, sí, va a costar, pero también hay que entender qué tipo de mensaje quiere darse, ¿no? De repente el gobierno quiere dar un mensaje de descentralización, pero lo que aún no escuchamos es cómo hay que terminar el tema del Te Deum. O sea... Se habla de una misa en la iglesia, en la catedral de Jauja, la más antigua del país, etcétera, etcétera. Claro, en fin, esas son cosas que hay que evaluarlas y también saberlas decir, ¿no? Porque cuando el Congreso dice, vamos a irnos a Huancayo a sesionar para el 28 de julio, ok. Pero no solamente hay que decir vamos a irnos, sino hay que decir las cosas completas. Cuánto va a costar, quiénes van a asistir, cuál es el movimiento de las personas, porque yo he calculado que más o menos tendrían que viajar de entre 350 y 400 personas, ¿no? Porque son los 130 congresistas, la seguridad, no hay un aeropuerto, digamos, comercial, ¿no?, para la zona, hay que ir por tierra en muchos casos. Cierto. Hay que ver el tema de la seguridad de aquí hasta allá, son 2 puntos de ida y vuelta. Hay que ver el tema de los invitados de las autoridades nacionales, pero también del cuerpo diplomático. Si estarían dispuestos a asistirnos los embajadores, todo el cuerpo diplomático que está acreditado en el país, y ver todo ese movimiento de personas que calculo yo deben ser entre unas 350 y 400 personas que tendrían que viajar. Pero si luego hablamos de la parada militar, ¿cómo vamos a llevar, no? Aquí gusta, ¿no?, de mostrar todo, tanques, etcétera, etcétera. Eso también va a ser un costo tremendo de llevar todo eso allá para realizar la parada militar. Claro, allá. Porque algunos han dicho, pero suponemos o estamos seguros de que en la zona hay destacamentos militares. Sí, pues lo hay, pero también la gente de la zona dirá, ¿por qué no hay lo mismo que se ve en Lima, no? Correcto. Somos marginados, somos menos. En fin, yo creo que en este tema también hay que saber, el mensaje político tiene que ser completo, salvo que tú quieras dar una parte del mensaje para poder generar de la otra que no se ha dicho un gran debate. Justamente esto de lo que hablamos. Si finalmente es cierto y no es pues que nos quieren tirar una cortinita de humo, deberían decidirlo cuanto antes para que el tema se organice, y si finalmente se da, ¿podría tener algún beneficio político, ¿no?, en el mediano plazo una vez que se realiza para el presidente Ollanta Humala? No sé. Claro, o sea,
si vamos a hacer las cosas, si el gobierno va a hacer las cosas así, tiene que decirlo con tiempo, anticipación, darle información completa para reducir las especulaciones. Lo que menos necesita el Congreso son mensajes cojos. Lo que menos necesita el Parlamento son mensajes incompletos porque generan especulaciones. Y la especulación en una institución como viene funcionando la del Congreso tiene que reducirse para que esto no genere un desgaste aún más en la imagen del Parlamento. Pero ya me dio curiosidad, es un buen punto, porque finalmente, ¿quién tendría que decidir dónde sesiona el Congreso? El mismo Congreso, eso lo decidiría la mesa directiva, porque hasta el momento pareciese que todo depende del presidente de la República, dónde quiere hacer su parada militar y por lo tanto a dónde iría el Congreso a sesionar para que él dé su mensaje. Claro. Pero lo que me está diciendo es que finalmente la parada militar la pueden hacer por acá, pero el Congreso tendría que decidir si sesiona o no. ¿Eso quién lo define? Porque en Ica vimos que lo definió solo Abugataz. Claro, es distinto un Parlamento con mayoría total que un Parlamento con mayoría relativa, como sucede en la actualidad. En este caso el presidente puede tener la iniciativa, pero tiene que conversarlo con los órganos de gobierno del Congreso. Y si se trata de una decisión política del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, dar un mensaje en conjunto. Salir los dos y decir, hemos tomado la decisión, el Congreso por su parte y el Ejecutivo por la suya, de poder descentralizar los festejos de este año patrio, de nuestras fiestas patrias, de manera que el público siente una cosa consolidada, ¿no? Correcto. Y habría también que recomendar pues que no suceda lo de Hacha, ¿no? Eso, Pues, a ese tema yo quería si van a ir, viajar por cuartos separados, ¿no? Ese tema yo quería ir, porque tú también aquí dices información que yo no conocía del todo. Dice, los congresistas reciben mensualmente la suma de 7.500 soles para realizar la función de representación. Además, derecho a solicitar 4 pasajes aéreos mensuales para trasladarse a su distrito electoral. Para el caso de asesores, el Congreso les brinda 2 pasajes mensuales fuera de la evolución de los gastos en que incurran por alimentación y alojamiento. Es bastante, ¿verdad? Claro, los 7.500 está sujeto a impuestos, ¿no? O sea, veamos, ese también es un tema que hay que decirlo. Ok, un poco menos. Un poquito menos. Pero sí, ellos reciben una cantidad de dinero suficiente siempre y para cuando trasladarse. el pasaje y el alojamiento sea en el distrito de representación. No puede ser otro departamento, por ejemplo. Puede ser, porque acuérdate que la Constitución dice que nuestros congresistas representan a toda la República. Hay casos en los cuales el parlamentario no solamente viaja a su distrito electoral, sino también a otro. Pero sea cual fuera, dentro del territorio nacional, tienen sus viáticos respectivos para poderlo gastar adecuadamente. Ahora, ¿tú cómo ves el tema de Walter Hacha? Ya conociendo tu experiencia, ¿cómo funciona el tema? Porque una trabajadora podría haber exigido, pero ¿cómo funciona un poco? ¿Es el temor al jefe que te dice, bueno, sí, hay solamente un cuarto, pues entra acá? ¿Cómo va un poco esa situación? Hay un tema también personal, ¿no? O sea, si la señorita pues no puede hacer... es el primer caso que yo he visto que se hospedan en una sola habitación, parlamentario con asesora. No he conocido de ningún caso. Yo tengo en el mundo parlamentario, trabajé 23 años. No conozco. Creo que yo que ha sido una decisión personal, ¿no? O sea, ellos tienen, el presupuesto del Congreso es muy generoso para poder darle al parlamentario y el cuerpo de asesores, en este caso, tiene dinero suficiente para que puedan gastar adecuadamente los pasajes y los viáticos, ¿no? Ahora, eso sería siempre partiendo de que tenemos congresistas, pues, ¿no? Honestos, gente respetable, moral, pero a veces incluso hemos visto que les pagan un porcentaje del sueldo que está asignado para su asesora de prensa y le piden una cantidad por debajo. Diversos casos, ¿no? Por eso, ahí ya tendríamos que hablar de una reforma seria del sistema político del Congreso, en su manera de elegir, el tiempo de elección, como es el caso también de los parlamentarios que postulen, los partidos políticos que tienen gran responsabilidad en la oferta de candidatos. Por ejemplo, en el caso de Walter Hacha, más allá de que todavía se tiene que investigar, obviamente, y decidir si es culpable o no, ¿crees que hay alguna responsabilidad en el partido de haber llevado a Walter Hacha al Congreso? Sí, es solamente un caso, pero en realidad todos los partidos tienen que tener un sistema adecuado de poder reclutar personas y ofertarlas a los electores, que tengan una trayectoria política, académica, hay una serie de requisitos, pero también tiene responsabilidad la población. La población elige en función, pues, si tú ves los mítines, ¿no? Van mítines, las mismas personas van a mítines de diferentes partidos porque el candidato les ofrece, pues, azúcar, arroz, ¿no? Una serie de beneficios que la gente necesita y por esa razón muchas veces la gente vota por simpatía.
Correcto. Entonces aquí tendremos que analizar también de lo que significa el libre voto, ¿no? Correcto. Pensar en eso. José, yo quería terminar justamente preguntándote, este interesante artículo, el último que escribiste, habla justamente de este tema, ¿no? De los gastos asignados para los viajes a los congresistas. Y también tú comentas acá que, por ejemplo, se le da la misma cantidad de dinero a una persona que tiene que viajar a Madre de Dios como a una persona que tiene que hacer su representación en el Callao. ¿Nunca se planteó el cambio en el Congreso para hacerlo de manera técnica, para que no sea así, de esta manera tan... Mira, en honor a la verdad, el tema de los gastos de representación como los conocemos hoy día, es una evolución de lo que se planteó hace como 15 años, que fue el gasto operativo y la necesidad de que el parlamentario tenga que justificar mediante boletas y facturas los gastos que realizaba, ¿no? Ahora, se habló en algún momento, pero nunca se ha llegado a aprobar, digamos. No se ha hablado ahora, se habló ya hace muchos años, de poder establecer un tipo de diferenciación entre lo que... inclusive se hablaba si el representante de Lima debería recibir o no el gasto de representación, o el gasto operativo en esa época, ¿no? Pero los parlamentarios también tienen razón en cuanto a la asignación del gasto, pero creo que debe haber una tabla que diferencie, ¿no? De acuerdo al distrito político a la que pertenece el congresista. En algunas oportunidades cuando se da, por ejemplo, cuando el Congreso era bicameral, ya hablamos ya de los 80s, por ejemplo, algunos parlamentarios que no pertenecían a Lima no recibían lo que era el gasto de traslados, porque se suponía que el parlamentario de provincia, sí, al trasladarse recibía un estipendio para poder mudarse con la familia y todo lo demás, pero no sucedía con los que vivían en Lima. Estas cosas después se han ido, digamos, modificando o distorsionando, si se quiere usar esa palabra, para el tema de los gastos, ¿no? Tú, desde el conocimiento que tienes del Congreso, no solamente del Congreso peruano, sino de cómo debe funcionar, ¿tú ves que la labor de Daniela Bogatás, desde esa quizá labor que debería tener de concertación, de diálogo, ha sido positiva o no? Yo conozco a Daniel, he visto cómo trabaja, es un hombre de muy buena voluntad, sí. Es una buena persona, tiene una agenda, creo, muy mimetizada respecto a lo que es la sensibilidad social, pero creo que también ha tenido que tener una cuota de tranquilidad en las cosas. No es un buen consejero la emotividad en la política. Claro, por eso yo lo pregunto, porque creo que nadie duda, ¿no?, de sus buenas intenciones, pero a veces quizás esas buenas intenciones lo ganan. Exacto, es el ímpetu, es el momento, el político tiene que ser frío, el político tiene que ser objetivo. Yo leí en alguna oportunidad y de profesores me lo han comunicado, o sea, me decían, Pepe, tú no puedes tomar decisiones ni amando ni odiando. Correcto. Tienes que ser frío totalmente en tus decisiones, porque de ello depende pues el beneficio o no de mucha gente. Para terminar, unas preguntas cortitas, un sí o no, ya después en otra ocasión podemos ampliar con el porqué. ¿Renovación por tercios en el Congreso? Sí. ¿Facultativo el voto? Sí. ¿Cómo que hombre? Me he olvidado. El voto preferencial. Estoy evaluando. ¿Lo estás evaluando? Estoy evaluando. Todavía estás dudando. Yo era un convencido, pero también creo que los partidos políticos, si establecen un sistema adecuado de elección interna con participación de la ciudadanía que no pertenece al partido, podría hacerse, porque muchas veces el partido pone muros a la población que no es partidaria. Si una persona que no pertenece, ponte al partido aprista, va a un mitin de la fraternidad y se identifica con el discurso político del orador, pero en eso el APRA empieza con sus palmas apristas, el que no lo es, no va a aplaudir, porque si se aplaude van a decir aprista, entonces mejor no aplaudo, escucho la marsellesa y sin Dios no me la sé. Entonces hay que replantear, creo yo, los símbolos inclusive de los partidos. Tenemos que hacer partidos más abiertos, más participativos. La globalización tiene que llegar a los partidos políticos. Perfecto. Finalmente, ¿bicameralidad, volver o no? No, unicameralidad. Unicameralidad. Sí, pero tiene sus pros y sus contras, ¿sabes? O sea, pero por el momento la realidad actual nos hace dudar de lo habría que establecer bien qué va a ser el Senado, qué va a ser la Cámara de Diputados, el sistema, si una Cámara se renueva, la otra no. En fin, hay una serie de juegos que hay que establecerlos para los consensos, porque lo que debemos evitar en países como los nuestros, y sobre todo ahora que hay un insumo tan fuerte que es el tema informativo, que te hace cambiar decisiones de un segundo a otro, tendríamos que ver pues si realmente las cámaras legislativas van a cumplir un rol de reflexión, que es lo que quiere la población. No tanto en la elaboración de las normas, porque ahora el Ejecutivo elabora normas, sí, y es mejor productor de normas que el Legislativo. Y también hay que replantearse la función del Congreso. Tenemos que ser más representativos, más fiscalizadores, menos legislativos. Creo que tiene que haber una reevaluación seria sobre lo que debe ser el sistema parlamentario y en general
el sistema de gobierno en nuestro país. José Sebasco, un placer, muy interesante. Encantado. Gracias por la invitación. Hacemos una pausa y regresamos con